Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacán, unha iniciativa da Fundación que difunde o legado de José Vázquez Cereijo e que busca retomar a práctica da tertulia baixo un formato máis actualizado como este do videopodcast, ofrecéndolles cada 15 días unha nova entrega na que falamos arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos, o Lugo do futuro. Se lles digo la Galería Mínima, de seguro moitos de vostedes non saben a que me estou a referir. La Galería Mínima era un espazo estreito, alongado, no Madrid dos anos 70, e que foi a primeira iniciativa empresarial que José Vázquez Cereijo levou a cabo, convertindo aquel espazo reducido nunha galería de arte, na que exponía obras de artistas daquela época como Gregorio Prieto ou Viola. Disto imos falar hoxe precisamente, de iniciativa empresarial e de cultura emprendedora. Para iso contamos con tres convidados que hoxe nos acompañan e que lles presento a continuación. Chelo López é responsable xunto con Julio de Gandeiría Quintián, situada en Friolfe, no Páramo, e que é unha empresa que comercializa leite pasteurizado sen conservantes. Non só comercializa leite, senón tamén queixo, e, segundo eles dicen, son capaces de vender non só leite e queixo, senón tamén emocións. Benvida, Chelo, moitas grazas por acudir a esta iniciativa de diálogos. Moitas gracias. Tamén nos acompaña Norman Veiga, que é coordinador do Centro de Empresas e Innovación de Lugo, o CEINODUS, unha iniciativa do Concello que pretende fomentar esa iniciativa emprendedora, e Norman leva máis de 30 anos formando parte dese ecosistema emprendedor. Benvido, Norman, moitas grazas por acudir. Gracias. Ao meu lado teño a Gonzalo Abuín, que é enxeñeiro informático, diplomado en empresariais, responsable da empresa Data Monitoring, Perfect Numbers, que fabrica e diseña sistemas de monitorización adicados ao sector da auga, o sector industrial ou o sector agrario tamén. Sí. Benvido, Gonzalo, moitas grazas por estar aquí. Bueno, se vos parece, podemos comenzar cun dato que liamos non fai moito tempo na prensa e que decía que nos últimos 5 anos Lugo perdera máis de 2.000 empresas. Intervimos como vos prefirades, de acordo? A orde é igual, temos tempo para pasar a quenda, entón, se vos parece, podemos comenzar aí preguntándonos, ou eu pregunto, que pasa aí, que pasa con ese dato e que podemos facer para que a noticia, a nova, en lugar de ser que perdemos empresas, sexa que gañamos. Gonzalo, empieza tú. Pues la verdad es que me sorprende, sabía que no había muchas empresas o que cada vez había menos, pero me sorprende el dato. No tenía constancia de que fueran tantas empresas, ¿no? Yo creo que sobre todo la dificultad está en que no hay medios suficientes para llevar a cabo tu proyecto, digamos, ¿no? Ahora, en nuestro caso, está muy de moda el tema de startups, ¿no? Iniciativas donde hay ayudas de aceleración, donde de alguna forma te enseñan todo lo que necesitas para que tu proyecto tenga éxito, pero eso es teoría, eso solo es teoría, ¿no? Al final, yo siempre escuché una cosa y es que lo mejor que le puedes dar a un emprendedor es un cliente, ¿vale? Y es muy difícil abrirse el mercado, y menos en una ciudad como Lugo, que no hay tejido empresarial, ¿no? Entonces, es muy difícil vivir solo con, digamos, los clientes que puedas tener a nivel local. Esa es una de las dificultades que tiene Lugo con respecto, pues, por ejemplo, a Coruña o a Vigo, ¿no? Por poner algún ejemplo. Normal. Bueno, yo también desconocía el dato, la verdad, me sorprende terriblemente. Y la realidad es que a mí no me gusta demasiado hablar de números, igual que de éxitos y fracasos, ¿no? Pues porque son cosas que se utilizan siempre con malicia, ¿no? ¿Que es posible que eso suceda? Sí, es posible que se hayan perdido un número importante de empresas, pero también es cierto que se crean empresas. Con dificultades, como dice Gonzalo, pues sí, porque bueno, pues estamos en donde estamos, muchas dificultades de comunicación, a lo mejor falta de infraestructura. Yo hablo con muchos emprendedores y es cierto que muchos me dicen, Norman, pues a lo mejor me tengo que marchar
a otros lugares donde me facilitan más, ¿no? Pues donde a lo mejor me dan suelo casi gratis, ¿vale? Entonces, yo creo que las administraciones, y yo formo parte de una administración, pues deben trabajar hacia eso, ¿no? Hacia facilitar esas cuestiones, ¿no? Lo de los datos, pues ya digo, yo prefiero siempre mirar con optimismo y pensar qué es lo que estamos haciendo, qué cosas se han hecho bien y van a significar seguramente progreso en el futuro y creación de más proyectos. Y bueno, pues las negatividades pues para otros, ¿no? Yo no vengo a charlar de negatividades, Vale. Bueno, tomando ya aquí a palabra, compañeiro, é verdad que estamos en unha época que é moi necesario falar en positivo, pero bueno, tamén creo que hai que falar de realismo e que emprender é duro, moi duro. Despois eu creo que hai distintos emprendimientos, ¿no? Emprendimientos con capital que tú decides en que queres invertir o capital, entonces é un emprendimiento, non digo máis, non sei se a palabra é máis fácil, pero máis liviano, e despois é emprender a contracorriente. Entón, bueno, hai que entender que é despois que eu creo que é moi necesario que o emprendimiento chegue ás escolas. Con independencia do traballo que están facendo as administracións, creo que aos nosos escolares é moi necesario poñerlles exemplos de superación e exemplos de que se pode lograr falando dunha cidade como Lugo, que é pequena. Eu sempre digo que falo de Quintián, que é o noso pobo, que hai 3 casiñas, e desde ali salimos ao mundo, salimos a toda España. Entón, bueno, ao final, creo que é importante saber creer nas túas capacidades, pero sin quitarlle a parte que é certo que hai que falar con positividade, non? Pero tamén con realidade é moi duro. Claro, porque efectivamente os datos, ainda que sexan negativos, están aí, ou as realidades teñen a súa parte negativa e a súa parte positiva. Que tendencia credes que leva o mundo empresarial ou o tema de iniciativas empresariais en Lugo? Cal é a tendencia? Unha tendencia de cara ao positivismo? Credes que poderíamos facer para aumentar ese número de emprendedores de éxito? Chelo mencionaba un pouco a parte educativa, non? Incidir nesa parte educativa dende o principio, non sei que considerades. Bueno, en la parte educativa se están haciendo un montón de cosas, desde la Consellería. Es cierto que habría que hacer un poco más porque el objetivo sería entrar en edades muy tempranas, ¿no? Es decir, de los niños. Yo he visto iniciativas fantásticas, conozco una que se hacía en Asturias que se titulaba algo así como a escola va al mercado, ¿no? Y hacían cooperativas y después iban al mercado, entonces iban los papás y demás y cada uno asumía un rol empresarial. Vale, esas cosas yo creo que sería muy conveniente hacerlas. También creo que no es fácil, lo digo porque nosotros lo intentamos en algún momento y nos tropezamos con un montón de dificultades. En primer lugar, desde las propias escuelas, porque los profes pues, tienen sus currículums muy cerrados y entonces es muy complicado. Pero sí que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Educación financiera, conceptos básicos, es decir, que yo creo que habría que empezar desde la escuela. Y al hilo de lo que comentaba Chelo, ¿no? De que es muy duro emprender, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Siempre que escucho algo así, recuerdo el comentario de una persona, un emprendedor, que seguramente conocéis, que es Javier de Patatotas. Yo lo llamé Javier Viaño. Lo llamé en una ocasión para una jornada que hacíamos el Día del Emprendedor. Y entonces me dice Javier, Norman, yo voy, pero si quieres que vaya ahí a contar que emprender es maravilloso, esto es durísimo, esto es durísimo. Yo llevo peleando y dice, esto es durísimo. Y es así, es una carrera de obstáculos y no es fácil, Lo que ocurre es que siempre hay que mirar, pues como dice Chelo, ¿no? Lo positivo, con ilusión, qué es lo que estamos haciendo, qué estamos generando. Y no solamente, a veces no solamente pasta, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una parte muy romántica en el emprendimiento que creo que a veces perdemos, ¿no? Sobre todo esto que tú comentabas, que está muy de moda ahora el rollo de startupero. Después, si queréis, abrimos ese melón, ¿no?
y se pierde el romanticismo del emprendedor de verdad, ¿no? Ese que tiene un sueño, tiene una ilusión y quiere sacar su proyecto adelante, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Creo que me he despistado, ¿no? Bueno, no, bueno. pero podemos seguir por ahí. A ver, yo lo que veo, ¿no? Es que para los jóvenes en general no es atractivo, ¿no? No es atractivo emprender. Tienen ahora otras prioridades, ¿no? Que las que teníamos nosotros, a lo mejor. No digo que no sean ambiciosos, que seguro que lo son, pero las prioridades cambian, ¿no? Totalmente. Y después también es cierto que se ponen de ejemplo siempre esos emprendedores que tienen éxito y son maravillosos, pero la gran mayoría no son esos, ¿no? Entonces, la gran mayoría son los que dedican horas y horas a sacar ese proyecto, esa empresa adelante, ¿no? Y otra cosa que también es cierto, y es que el empresario está como demonizado un poco, ¿no? En muchas ocasiones, o sea, siempre es el malo, ¿no? El que explota a los trabajadores. Claro, yo estoy en el otro lado, estuve muchos años de trabajador, ahora estoy en el otro lado. Qué difícil es. Pero ¿no crees que está cambiando eso? ¿Tú crees que sigue demonizado el empresario, el emprendedor? ¿Lo creéis de verdad? Yo creo que en parte sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, porque somos los malos, que haces trabajar al trabajador más horas de las que tiene que trabajar. Ya no sabes, realmente no sabes cómo comportarte, porque tienes que mantener un orden simplemente para que la empresa vaya adelante. Por eso sería tan guay que todo el mundo pasara por ese proceso de emprender, ¿no? Para ver las cosas desde el otro lugar. Y la parte de educación desde muy pequeñito. Sí. Es fundamental. Sí. En todo. Sí, Chelo, conta. Sí, que estás Creo pensando. que con respecto ao que se está falando hai dúas vertientes, non? Eu sempre sentí moito respeto nestos... estuve na outra parte como empleada e despois fui unha emprendedora a conta corriente. Eu sentí sempre moito respeto. Eu creo que tamén, si é certo que, bueno, estamos vivindo momentos tensos, cambiantes. É certo que estamos en ese momento que se fala do emprendimiento como... É romántico, realmente é romántico, porque somos unhos románticos, os emprendedores somos unhos románticos, porque senón non faríamos o que facemos, porque, bueno, somos unhos revolucionarios que luchamos por o noso sueño. Que pasa? Que ahora hai esas frases tan preciosas que es que si lo piensas, si lo sueñas, lo consigues. Decía unha actriz, creo que decía, lo sueñas, lo piensas, lo trabajas, lo sufres, lo lloras y después saldrá o no saldrá, decía. Y yo creo más en eso, ¿no? Entonces, eu creo que agora hai unha gran ventaja para os emprendedores con respecto a cando eu empecé, hai 16 anos, 15-16 anos, que é o apoio que teñen agora por parte dos viveiros de empresa, porque... De las administraciones en general, yo porque, creo que... sí, teño que decir, facendo un inciso, en que nosotros, por parte da administración, sempre tuvemos unha gran axuda. Sempre que cheguei, porque ao final fomos pioneiros, entonces fomos moi cautelosos, non? Entonces, primeiro íbamos á administración e, pois, falábamos ca administración e pois viñamos á nosa casa, non? Co que a administración nos decía. Entonces, bueno, sempre nos encontramos con muchísimo apoio. O que sí me faltou a min, e o vexo agora, cando, bueno, a veces me invitan a falar pois, bueno, pois agora mismo, como esta tertulia, pois a falar do nosa experiencia e tal, é ter referentes, non? Pois, por qué? Porque agora, pois, bueno, vexo a vosotros que o traballo que facéis no CEINODOS, bueno, pois, todas as actividades que facéis cos emprendedores e tal, e parece algo moi interesante, sobre todo a veces para compartir a dureza, para compartir, pois, o que lles digo eu sempre, hai que ter resiliencia, non pensar que todo é inmediato. Estamos tamén, outro problema que quizás haya agora, para que os rapaces se animen, que é a inmediatez. Estamos en un mundo que cun botón temos muchísimas cousas, e a inmediatez nos negocios non existe. Claro, non existe. O sea, tú tes que sembrar, deso sabemos moito no campo, tú tes que sembrar, traballar esa sembra e despois
saldrá, ou terás un revés e terás que volver atrás. Entonces, bueno, creo que aí entra pues, o exemplo nas escuelas, ou que vexan que hai outro modo de vida, non? Que eu sempre digo que hai que quitar a imagen de que a felicidade está entre catro paredes, non? Pode estar, pero tamén pode estar creando. Quen cambia o mundo é como póñense grandes exemplos de grandes éxitos, non? Pero incluso a veces con grandes éxitos son cuestionados. E sabemos todos, aquí en Galicia, por fortuna, temos moitos exemplos que incluso son cuestionados. Pois eu sempre desde pequena admirei a quen creaba cousas. Creo que é espectacular que alguén cree cousas. Sí, bueno, yo siempre digo en el CEI, bueno, Gonzalo me conoce mucho, nos conocemos mucho porque él es emprendedor nato, lleva la mitad de su vida emprendiendo proyectos. Que para mí ser emprendedor sería tener derecho a una medallita, pero sí, automáticamente, ¿no? Porque efectivamente, y todas esas personas deberían de ser un ejemplo y deberían de hacerse muchísima difusión de esos proyectos para que fueran ejemplarizantes para otros, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas, yo creo que el momento para los emprendedores en líneas generales es fabuloso, es decir, hay un montón de herramientas, no solamente de administraciones, también otro tipo de entidades. Y esto es muy importante. A veces pensamos que son solo las administraciones las que tienen que tirar del carro y también tiene que haber una mezcla de entidades públicas, entidades privadas, es cosa de todos, ¿no? Es decir, no como el Concello, no como la Xunta, no como el Gobierno de España, no vayamos de víctimas y no echemos la culpa a otros, ¿no? Todos somos responsables y la pregunta siempre es ¿qué es lo que vamos a hacer cada uno? Es decir, tú tienes una responsabilidad y no es solamente sacar tu proyecto, ¿no? Pues tú eres un ejemplo para muchos, ¿no? Que quieren emprender en el rural, que a lo mejor es mucho más complicado, ¿no? Porque entonces yo creo mucho en esto, en qué es lo que vamos a hacer todos para alimentar el ecosistema y es muy complicado, ¿no? Yo llevo un montón de años en esto y no soy tan mayor, pero llevo un montón de años en esto y es muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Bueno, vamos a ahondar un pouquiño máis na parte negativa, porque falaba Chelo de que era difícil, non, emprender. Cal é ou cal foi para vos? Principalmente a pregunta vai para os emprendedores, pero Norman que ten tamén... Yo he sido emprendedor tamén. Bueno, pois aí está. Pois Yo entonces, cal é o primeiro problema que se atopa un emprendedor? Ou se queredes aplicar a vosa experiencia persoal ou en xeral, cal pensades que é o primeiro problema? A ver, yo debo reconocer que esos años que trabajé por cuenta ajena pues me sirvieron muchísimo para conocer cómo funcionaban las empresas, ¿no? Entonces, digamos que jugaba con ventaja, porque cuando tú ya sabes cómo funciona internamente una empresa, cuando decides montar la tuya, es más fácil porque sabes lo que tienes que hacer, o crees saber lo que tienes que hacer y demás. Para esas personas que empiezan un proyecto sin ninguna, digamos, conocimiento o ayuda, es verdad que ahora hay pues, la administración y demás, hay un montón de temas y de formación. Creo que lo más difícil es saber cómo empezar, o sea, toda la parte, digamos, ya de creación de la empresa, ¿qué empresa creas? ¿Te das de alta como autónomo? ¿Creas una SL? Realmente saber cuáles son las ventajas de cada una de ellas. O sea, para mí la principal dificultad primera es esa, ¿no? Yo tengo ahora un ejemplo de una amiga que no sabe qué hacer, si darse de alta de autónoma, si crear una SL. Bueno, el consejo que le doy yo en un proyecto inicial es que se dé de alta de autónoma y después, si le va bien, pues que cree la SL, ¿no? Y después, un poco también, qué herramientas utilizar, ¿no? Porque, bueno, al final lo que haces es apoyarte en gestores, ¿no? En consultoras y demás, que te ayudan a hacerse el trabajo. Pero yo soy de los que creo que debes, aunque tú no tengas que llevar la contabilidad, debes saber unos aspectos básicos, ¿no? Bueno, educación financiera, lo que hablábamos, ¿no? Saber cómo funciona un préstamo, qué características tiene,
O sea, todas esas herramientas que te hacen falta cuando arrancas un proyecto para llevarlo adelante, ¿no? Entonces, esa ayuda antes no la había, ahora sí es verdad que suele haberla. Y después, la pasta es una necesidad que siempre está ahí. Depende de que si tú montas una consultora donde tú lo que haces es pues, dar un servicio o programar, bueno, pues tienes unos gastos mínimos. Pero si tú tienes una fábrica de quesos, pues ya tienes que hacer una inversión que, ojito, cómo dimensionas eso y cómo tienes que hacer un plan realmente bueno para saber que eso lo vas a poder sacar adelante, ¿no? Y aún a veces con un plan bueno no sale, entonces esa es otra dificultad. Yo creo que aquí en Lugo, cuando hablábamos antes, ¿no? de que no se crean empresas, creo que también que falta un poco de profesionalidad, ¿no? en esos emprendedores, porque antes, pues, por ejemplo, hablo de la hostelería, todo el mundo montaba un bar. Te aseguro que no sabían si por esa calle pasaba mucha gente o no, no sabían los gastos que iban a tener, y eso pasaba, ¿no? Yo creo que ahora está cambiando, pero en algún caso eso ha hecho también que muchos negocios no fueran. No funciona. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gonzalo y además me sucede cada día, ¿no? Que viene gente al CEI y me dice, Norman, yo tengo una idea, pero no sé por dónde empezar. Es decir, no sé nada, ¿no? Eso es cierto. Entonces, bueno, nosotros nos intentamos focalizar en esa parte de estrategia, ¿no? De esa parte inicial. Pero yo creo que hay algo que todo el mundo descuida mucho, ¿no? Y tú lo dijiste antes, y que es fundamental, que es el cliente. Es decir, qué problema está resolviendo y quién te va a comprar tu producto, ¿no? Y esto es algo que normalmente todo el mundo obvia. Se centra en la idea, tengo una idea de negocio. Yo me reconozco muy frívolo en ciertas cosas, ¿no? Pero a veces cuando alguien viene y me cuenta su idea y al final me pregunta, Norman, ¿qué te parece? Y yo le digo, tu idea me parece una mierda. Porque es cierto, las ideas en sí mismas no sirven. Es decir, lo importante es, ¿realmente estás resolviendo un problema? ¿Realmente alguien va a comprar tu producto? Entonces, las ideas por sí solas no son suficientes. Pero es cierto que la mayor parte de la gente, el problema inicial que tienen es que no saben por dónde empezar y después la pasta. El proyecto, sea grande, sea pequeño, pues normalmente el 90% de los emprendedores no cuentan con los recursos necesarios iniciales para poner en marcha su actividad. Yo que fui emprendedor joven, mi primer proyecto creo que yo tenía 23 años y nosotros, mi socio y yo, no teníamos un chavo. Y recuerdo que estuvimos buscando locales, haciendo los presupuestos de cuánto nos hacía falta para montar la actividad y demás. Y mi socio me decía, Norman, pero no tenemos un duro. Y yo le decía, el dinero no es problema. Y ese mantra lo he mantenido en el tiempo, el dinero no es problema. Entonces, si el proyecto es bueno, la pasta se consigue. Entonces, este mensaje es importante. Y si no, habla conmigo. Pero bueno, bueno, eu creo que é moi interesante tamén o que dixo de inicio Gonzalo, porque realmente, bueno, para mí non foi o maior escollo porque, bueno, eu viña de levar durante 15 anos fiscal en unha gestoría, meu marido viña de gestión de unha cooperativa, entón que, digamos, eu digo muchísimas veces, o digo, que foi algo fundamental. Foi algo fundamental porque, bueno, aparte que é un traballo que fas tú, que controlas, porque claro, ao final a burocracia sabemos todos que nos está comendo, non? Entonces, bueno, cando empezas un proxecto de novo, pois é moi importante. Ahora que eu oín ao Gonzalo, deime conta que, o sea, que teño me dado conta máis veces, pero non era o que iba a dicir eu de primeiras, pero si porque o tiña solventado, non? Claro. Hai unha escolla moi importante, claro, depende de que se emprenda, non? O que dicía, si tú emprendes, pues, montas unha oficina, pues, o problema é o local, bueno, os clientes, obviamente, bueno, todo eso, que xa se dá por feito. Pero cando tú vas a salir ao mercado con un produto, tens que comprar materia prima. A materia prima
véndese por cantidades grandes. Nosotros cando empezamos, por poñer un exemplo, en Galicia nadie nos quería vender botellas, pero non porque nos quixeran vender botellas, sino porque que nadie nos quería vender un palé, 2 palés. Sí, sí. No, porque a realidade é que o crecimiento é lento, no noso caso máis, porque, bueno, por as condicións do noso produto, porque había desaparecido do mercado, porque temos que introducilo, porque temos que facer escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, é moi bonito cando te chaman ahora e che pasan porque te queren coller de cliente e tal, pero claro, eu de feito é algo que como teño esa sensibilidade ahora cos meus clientes, non? E fago esa diferencia á hora da venta de mínimos, cando se dicen é que cuánto é el mínimo? E cando vexo que están empezando, que tal, digo, tranquilo, vamos a empezar, vamos a mezclar, despois cando podas, porque é algo que sufrimos muchísimo. Sí, sí, E é moi complicado, moi complicado. E diñeiro fai falta. O sea, porque independentemente de que teñamos axudas de subvencións, a subvención hai que adelantala. Tardan en venir. Claro, volvemos ao mismo. Os bancos chamante a posteriori. Cando... Cuando ya te han dicho que no, Claro. hace 2 años. Pero ¿no? é que un emprendedor está... É o que decía ao principio de que tipo de emprendimiento. Cando tú estás arriesgando o teu patrimonio, eu sempre digo que eu sentía vértigo. O sea, vértigo literal. Sí, sí, sí. De no dormir, ¿no? Literal, vértigo literal. Entonces, bueno, despois, claro, o cuidado dos clientes, a forma de comercializar, bueno, cada un temos unhas habilidades que son moi importantes, que non todo o mundo a veces, ainda que teña unha idea, ten a habilidade de pues, claro, tens que saber que hai un nicho de mercado ou que hai unha necesidade e tens que Claro, saber Sí, canalizala, ¿no? Por eso, Hay que por saber eso es tan canalizarla. importante no pensar solo que tienes una idea fantástica, ¿no? Sino que hay un conjunto de cosas, pero bueno, y que hay que aprenderlo, es decir, hay que formarse, porque tú a lo mejor sabes mucho bueno, de sí, una cosa, fundamental. Sin ir Error. más lejos, no voy a decir nombres, pero hay una empresa en el CEINODUS que, bueno, porque se ha puesto a desarrollar algo y demás, sin realmente saber si se lo va a comprar alguien o no. Y yo digo, yo se lo digo, le digo, a ver, me lo propuso, ¿no? Para colaborar y demás, le digo, te voy a ser honesto, como decía él, no dije tu proyecto es una mierda, pero dije, ¿a quién le vas a vender esto? ¿Has hecho un testeo mínimo, ¿no? De quién te lo puede cobrar. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a cobrar por esto? Claro, si tú no tienes esas cuestiones básicas, ¿no? Es muy difícil que el proyecto salga adelante, muy difícil. Por eso, a ver, nos lo enseñan también en las aceleradoras, ¿no? Que ahora hay muchas aceleradoras. El foco hay que ponerlo siempre en el cliente, en el mercado y en el cliente. ¿Vale? Sí es verdad que hay determinados productos, sobre todo en alimentación, que si consigues un producto de calidad, aunque el volumen nunca va a ser grande, pues sí puedes tener, digamos, tu nicho ahí, ¿no? Pero en otros sectores, como no hagas bien los deberes, estás muy fastidiado, ¿eh? É complicado. Moi fastidiado. Porque vos pensades que existe un momento idóneo na vida dunha persoa ou se queremos pensar nun momento idóneo da sociedade para emprender? Yo personalmente creo que no. No, yo creo que... Bueno, comenta tú y despois... Sí, Chelo. Chelo, cuenta. No, eu creo que cada persona terá o seu momento. O sea, no meu caso foi porque necesitaba un cambio, porque creía no que iba a emprender, porque creo que o rural ten moito potencial. De feito, bueno, creo que habería máis emprendedores se o rural, se non vivíramos de espalda ao campo. E Lugo é campo, non temos nada máis que campo. O sea, temos viticultura, temos agricultura, temos ganadería, temos servicios, temos restauración, porque, lógicamente, pero eu creo que
non sei se sou unha soñadora, pero eu digo moitas veces que se me pagaran polas ideas, pero o rural ten moitísimo potencial. No aprendimos nada de la pandemia, ¿eh? Nada. 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 Porque mira que vimos que era absolutamente necesario, Imprescindible. imprescindible y demás, y ya non pasa nada, seguimos Sí, igual aquí que, nos igual que diálogos falamos do mundo do rural, fai unhas entregas, e efectivamente a conclusión xeral era que o rural, principalmente en Lugo, non, era imprescindible. Hai moito potencial, como dice Chelo, pero igual non sei se falta... Bueno, naquel diálogo concluímos que faltaban tamén certos medios, non? Para que eses emprendementos que igual se desenvolvían no rural tiveran Claro, esa é outra posibilidades. dificultade, porque, por exemplo, non é o mismo unha empresa que este aquí en Lugo e que lle teñan que recoller a mercancía a unha empresa que nos teñan que vir a 30 km de Lugo. Entón, aí volvemos aos volúmenes. correcto. Desde que tes volumen, sí que che veñen a recoller, pero cando non tes volumen, dicenche, o sea, que non é posible. Que se o miras en temas económicos, como podes entender, sí, pero non deixa de ser unha dificultad. Claro, a Despois, realidad está aí. Exactamente. E despois do que preguntabas, eu creo que cada un, por eso é necesario que os cativos, pois o mellor, pero eu penso que hai que ter un proceso, non? Eu creo que tamén estar do outro lado é moi interesante, porque crear equipo é moi complicado, entón creo que esa visión de estar do outro lado tamén creo que é interesante por ambas partes, non? Pero tamén creo que é moi necesario para... Bueno, hoxe é moi difícil emprender, é moi difícil conciliar, entonces, bueno, para todos, non? Se estes nun lado do outro, entonces, bueno, é complicado, vamos. Ahí toca otro tema clave, el equipo. Equipo. Qué complicado es a día de hoy rodearte de un grupo de trabajo que te pueda ayudar realmente a sacar el proyecto adelante. Es complicadísimo porque es otra de las realidades, ¿no? Los jóvenes ahora es que La fuga de talento es... no permanecen, no son fieles. Esa fidelidad que teníamos nosotros cuando teníamos un buen jefe, un buen compañero que tú querías agradar porque también querías crecer, ¿no? Ahora olvídate, o sea, ahora fidelidad cero, o sea que tú tienes que facilitarles todo lo posible y ya en mi caso sale de mí porque a mí me gustaría que me trataran así, pero eso no es suficiente como para garantizar que mantienes el equipo. Y cuando un equipo es pequeñito, cuando se te va una persona te hace un agujero importante. Y cuando eres pequeño, pues es muy difícil cubrir, ¿no? ese puesto hasta que buscas a otra persona, ¿no? Con lo cual, bueno, vuelvo a decir, cada uno es libre de escoger su camino. Emprender es bonito, porque es verdad que es creativo. Desde que eres tu propio jefe, es algo que también que es difícil. Yo ahora lo vería muy difícil volver a trabajar para otra persona, ¿no? Porque aunque sí que trabajo más horas y demás, tengo total libertad para trabajar cuando quiero, como quiero. Entonces, para mí eso es calidad, ¿no? Aunque digamos sean horas de trabajo. Pero tiene mucha dificultad. Y además, desde que arrancas la empresa hasta que ya ves que más o menos camina, que ya los ingresos, digamos, superan tus gastos y ya tienes ahí un pequeño margen que te permite un poco de maniobra, pues pasa el tiempo. Sí. Sí. E despois que arrastra a familia. O sea, o noso é un emprendimiento, un proxecto familiar, e ao final falámoslo moitas veces, o sea, é algo que quedan moitas cousas polo camiño, porque nós tiñamos as cativas non é que foran bebés, pero eran pequenas, os problemas, por decirlo así, os dificultades van á mesa, as vacacións paralízanse a veces porque é moi difícil, porque nosotros empezamos solos, hoxe somos 5 personas a maiores de nós, pero entonces claro, emprender ao final é eso, é arriesgar un patrimonio e arriesgar levar por diante certas cousas que ten as súas ventajas, o sea, non podemos falar de dificultades totalmente porque podemos dispoñer, non,
do tempo, non? Como nosotros, ainda que traballemos moitas horas, digamos que as podemos mover, non? Y el aprendizaje también es brutal, ¿no? Perdón. El aprendizaje también es brutal, es decir, Bueno, eu creo que, a ver, o aprendizaje brutal eu sempre digo que para nosas fillas, que aparte de sentirse orgullosas, é un claro exemplo e tamén, o sea, a desenvoltura, a resiliencia, a forma de volar que teñen agora que son maiores, eu digo que para mí o aprendimiento foi como un proceso personal, no? Que iso miñas fillas non o van a ter afortunadamente porque van ser mulleres seguras e que saben que son capaces, non? Entonces, bueno, o que pasa que, bueno, si é verdad, pois que ser nai, ser pai, emprender, con todo o que iso conleva, pois ten ese coste, non? Que non digo que sea todo negativo, que non o é, ten moitas cousas positivas, e creo que, bueno, pois no noso caso, cada cliente novo celebrábase, era como algo moi, sabes, non sei, vimos crecer algo moi pequeniño e convertilo en algo tan bonito como é agora, non? Entón, bueno, será moi bonito, o pasa que, claro, Sí, esos pequenos triunfos, non? sí, son... Celebranse moito. Bueno, eso tamén ao final, pues, intentámoslo trasladar, trasladámoslo ao equipo porque, en realidad, pois é que non somos nada sin o equipo. O sea, sin as persoas que temos que facelos partícipes, porque é que senón non é posible que eso se leve a cabo, non? Porque nós por nós solos non somos capaces de levar a cabo todo o traballo e desarrollar e ser os mellores. Como digo, non temos que ser os mellores, temos que ser mellor cos mellores, non? Entón, para iso tens que ter un equipo ben formado e bueno, eu creo que agora dices tú, hai un escape de talento. Eu creo que hai que ir hacia... O sea, os estudios están ben, non? Lógicamente son necesarios. bueno, Si tú falas de talento innato... Claro, el talento no es necesariamente... Pero bueno. Claro, por eso, sí, exactamente. Pero quero decir que temos que ver as habilidades, porque creo que son tan... As habilidades, a parte emocional, porque son tan importantes. Porque, ao final, por lo menos eu falo do noso caso, que é un proxecto familiar, e algo así moi concreto, temos que pensar que as persoas que entran teñen unha mochila, non? Temos que ter en conta, porque nós tamén temos mochilas. Hai veces que estamos enfermos, hai veces que, bueno, pues que non tes o mellor día porque o que sei. Entón, bueno, é complicado, moi complicado, o sea, non digo que non, Gonzalo sí que o comenta, pero, bueno, eu creo que a sociedade tamén ten que haber un cambio. Pasa que estamos en un sistema capitalista moi brutal. É complicado. Estamos en un bucle como que temos que producir, e eu creo que temos que, claro, non valerá para todos os modelos, pero creo que menos é máis. Non sei se me explico, ou eu considero así. Entón creo que hai que buscar o equilibrio, buscalo. Claro, atopalo xa é máis complicado, pero... Intentar buscalo, sí. Eu creo, non sei o que tardará, pero creo que isto está cambiando. É que ten que cambiar. Bueno, yo creo que está cambiando porque las personas, sobre todo a raíz de la pandemia, han pensado que la vida no es solo trabajar, ¿no? Que hay otra cosa, sí que hay que priorizar pues otras cosas. Pero es cierto que esto está redundando en las empresas. Esto que decía Gonzalo, yo se lo escucho a un montón de empresarios, ¿no? Que las dificultades que están teniendo para encontrar personal, que las personas no aguantan, es decir, que empiezan a trabajar y rápidamente pues están buscando otros proyectos porque como que no son fieles, nadie piensa en un proyecto en el que pueda crecer y pueda... Y después yo abro otro melón, que es lo de nuestros jóvenes que se marchan y no regresan, ¿vale? Es decir, nuestros hijos que se marchan a estudiar y no regresan, ¿no? Y para mí esto es peligrosísimo, ¿no?
llevo un montón de tiempo diciéndolo porque lo sufro además. Tengo 3 hijos y mis hijos piensan en irse a estudiar y quizás no volver. Y veo a mis amigos que tienen hijos en la universidad y demás, que se marchan a Madrid o a Barcelona o cualquier lugar a estudiar y la mayor parte de ellos no regresan, ¿no? Y esto como ciudad y como país me parece muy preocupante, ¿no? Porque además yo soy de los convencidos que tenemos un grandísimo talento, ¿no? Y a veces por suerte lo descubres, ¿verdad? Que a veces hablamos de, oye, me ha llegado este joven que es impresionante, que es una hombre, hay mucho talento, pero el riesgo que tenemos es que... Sí. Yo quiero poner en valor eso, porque los gallegos somos como muy introvertidos en ese sentido y no nos gusta presumir. Somos pues como muy humildes, ¿no? Y yo que he estado en aceleradoras en Valencia, bueno, ganamos ahí un premio, estuve con muchos proyectos, muchos, ¿no? Y veía cómo se vendían los otros proyectos, ¿no? Y veías lo que realmente eran, que no eran, algunos sí, algunos eran grandes proyectos, pero había muchos que no eran nada, ¿no? Y claro, ves cómo contaban lo que eran, lo que hacían, tal. Y nosotros allí, los galleguiños y las galleguiñas, ¿no? Ahí, como diciendo, bueno, nosotros tenemos una empresa que hace... esa parte tenemos que trabajarla. La de la ¿no? venta, la de la venta, ¿no? Sí, la de la venta y la de querérselo uno mismo, ¿no? Eso aún sigue... Es como si lo lleváramos interiorizado, porque a mí me cuesta, a ver, a nadie le gusta presumir, o generalmente a la gente no presume, pero tú cuando tienes que vender tu empresa, tu negocio, pues sí que tienes que decir, oye, pues hacemos esto lo hacemos bien y demás. Y nos cuesta, nos sigue costando. Hablo por mí mismo y creo que a algunas otras personas les pasa, ¿no? Y eso tenemos que superarlo también, o sea, es una de las partes que creo que tenemos que mejorar, ¿no? Desde aquí. Bueno, imos casi a rematar, pero antes quería, bueno, non esquecer unha pregunta que tiña así un pouco preparada que relacionada co papel, falaba Chelo das súas fillas, co papel da muller no mundo este do emprendemento. Dice un dato, e volvo ao inicio, tamén que só o 20% das persoas que inician unha startup, que mencionaba Gonzalo, é unha muller. Pensades que hai brecha de xénero no mundo emprendedor? Sí, es un hecho que lo hay. Vos que tedes experiencia en primera persona. Pero viene dado también por, digamos, los estudios ya. A mí me cuesta una dificultad enorme conseguir una mujer programadora. Y tengo en el equipo la directora de proyectos, que es un crack, es una tía muy buena. Y tengo una chica de robótica ahora en The OK App, que es otra empresa que montamos, pero... el 90% son hombres, ¿no? En todas las carreras de STEM, las de ingenierías y demás, pues las mujeres, hombre, cada vez hay más, que sí es verdad que la estadística dice que cada vez hay más, pero la diferencia todavía es muy grande. Y las mujeres, vamos, yo desde que estudiaba la EGB siempre han sido más responsables, esta es mi experiencia, más trabajadoras, o sea, tenían todas, en mi clase todas las niñas eran casi todas mejores que los niños, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo así, o sea, también es verdad que en algún caso pues hay más dificultad o más roce, ¿no? Con alguna mujer, con algún hombre. Pero bueno, en general hay pocas mujeres y debería haber más. Yo creo que es así también, pero también pienso que va a dar un giro, porque se lleva sembrando un montón para que eso cambie. Entonces creo que la sociedad está cambiando en mentalidad, avanzando terriblemente, y que se ha sembrado muchísimo para que esa pirámide se gire y se dé la vuelta. De momento es así, es cierto. E incluso en el CEI podemos ver que hay muchos más proyectos promovidos por hombres que por chicas, ¿no? Pero lo que dice Gonzalo, las chicas son más trabajadoras, más responsables, se enfocan mucho más en los proyectos. Es decir, que Chelo, estás de acordo, sí. A ver, bueno... ¿Qué estudian tus hijas? Chelo. Pues mira, unha estudia veterinaria e outra ahora mismo industrias alimentarias, pero estuve nunha enxellería, creo que eran 3 mulleres. Pero tamén hai alguna por parte... Vale. Vale, te entiendo. Entonces, claro,
hai moitos problemas a resolver aínda en ese ámbito, e despois que sigo insistindo, necesitamos máis referentes nas escolas. Eu pertenezco a Executivas Galegas e teñen un proxecto moi bonito que van as emprendedoras ás escolas a referentes, que se chama. E despois, queiramos velo ou non queiramos velo, temos a maternidade como bueno, pues algo que está aí, e que a conciliación é moi necesaria, pero sobre todo eu creo que a independencia de eso, partindo xa da escola, vémolo en datos, por exemplo, pues, con nenas que teñen altas capacidades, que son as que sempre se camuflan moito máis as mulleres cos homes, non? Creo que debemos de educar menos princesas e máis... A mí tampouco me gusta utilizar a palabra muller guerreras, pero, bueno, capaces, que é a palabra que me gusta a mí, capaces. E despois, bueno, a hora de emprender, eu creo que a hora de emprender, dices que hai datos que hai menos... Bueno, pero seguramente también se habla de startups. Sí, ¿vale? sí, con Que respecto quizás, ás startups. claro. Sí. O que pasa que, claro, hai un componente que non, tampouco quero entrar aí, pero, por exemplo, nosotros cando empezamos a emprender, a quen lle preguntaban polos datos económicos sempre era meu marido. Entonces, é o mismo que se tú pides unha cerveza e el pide unha auga, a cerveza terminan poñéndolle a él. Entón, bueno, hai un componente cultural, social, que é unha realidade, e que eu espero que se vaya con educación. Vaya mudando. Con educación. No, en los bares ya está cambiando. Sí. O sea que, bueno, Con ese es un buen primer educación. paso. No, pero bueno, pero sí, estoy de acuerdo contigo. É unha anécdota. Estoy de acuerdo contigo. É unha anécdota, pero esa anécdota pode nos servir para é como, digamos, unha metáfora, non? É para ver o reflexo do que pode estar pasando, non? Entonces, bueno, nas universidades hai moitas menos cativas, pero tamén é necesario que haya outra visión. Bueno, depende de la carrera, porque ya ves, enfermería y demás es que siguen siendo, y los cogen Bueno, por ellas, ejemplo, ¿no? y eso, efectivamente, Por eso ya es un tema enfermería educacional. é un tema educacional. Sí, Un pouco buscar un equilibrio, E non? creo que esa brecha que poda haber entre homes e mulleres só se pode, só hai unha vía, lle a educación na casa, ya na escola está ben, pero bueno, eu creo que na escola vamos a aprender números e letras, está ben, que haya un tipo de... Pero creo que eso fundamentalmente na casa, entonces, bueno, referentes, que haya referentes. Bueno, pois rematamos cun pequeno xogo que sempre facemos nos diálogos, é algo sinxelo, vale? Vale. Este xogo consiste en que pensedes en tres, se tiverades que cociñar unha empresa ou un emprendedor, que tres ingredientes considerades imprescindibles para ese emprendedor ou esa empresa, esa iniciativa empresarial ou esa persoa emprendedora. Yo es que es muy fácil. Venga. Resistencia. Vale? Que ahora le llaman resiliencia, ¿no? Bueno. O Bueno, sea, a mí tener capacidad de aguantar, porque las cosas no salen rápido, entonces hay que tener paciencia, dedicarle tiempo, entonces esa es una de las cosas que yo le pediría a cualquier emprendedor si quiere sacar su proyecto adelante. A mí me gusta siempre hablar de pasión. A mí me encanta escuchar proyectos pues, como el de Chelo, ¿no? Que la ves, que tiene pasión, que tiene ese componente, que cuenta una historia, que los proyectos cuentan historias y demás, ¿no? Entonces, para mí ese ingrediente es Fundamental. Chelo. Principalmente creer en un mismo, resistencia, pasión, eu creo que ganas de cambiar o mundo, aunque sea nun anaquiño, Unha parcela pequena. nunha parcela moi pequena, contribuir con generosidade ao mundo. Bueno, pois así rematamos. Moitas grazas por acudir a estes diálogos. Aos nosos seguidores, recordarlles que están dispoñibles na canle de YouTube todos os diálogos Bacan que ata o de agora tivemos a posibilidade de facer. Moitas grazas e ata pronto.